Nunca pensé que el día de la boda de mi único hijo me haría sentir como una intrusa en mi propia familia. La iglesia parecía sacada de una película. Candelabros colgando del techo, música de cuerdas flotando en el aire, y una fuente de champaña reluciente en medio del vestíbulo. Yo llegué con lo que pude, un vestido azul marino sencillo, los tacones de segunda mano que me prestó una vecina, y el corazón latiendo fuerte de emoción, aunque sabía que no figuraba en ningún lado del programa. Fue al cruzar la entrada cuando me encontré con Courtney, la novia. Me detuvo con una sonrisa tensa y una voz baja, como cuchillo envuelto en terciopelo. «Vas a sentarte atrás. No queremos que tu pobreza arruine las fotos», lo dijo sin titubear, como quien da una orden. Yo no supe qué responder. Solo asentí, tragándome la rabia con la misma dignidad que he usado toda mi vida como escudo. Busqué a Evan con la mirada, mi hijo, el niño que me decía que yo era su heroína. Pero él evitó mis ojos. Caminó rumbo al altar como si yo no existiera. No me ofreció ni una sonrisa, ni una señal, ni siquiera una mirada de consuelo. Solo silencio. Uno que dolía más que 1000 palabras. Me senté en la última fila, detrás de una columna decorada con flores blancas. Desde allí no se veía nada, pero escuchaba todo. A cada aplauso, a cada risa, sentía como algo dentro de mí se iba encogiendo. Pensé en el vestido que colgaba semanas en mi armario, en los $200 que aparté con ilusión, en las llamadas que hice a familiares para compartir la noticia. Todo eso, borrado con una frase: «Vas a sentarte atrás». No lloré. No allí. Me quedé con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, observando en silencio. Porque si algo me ha enseñado la vida es que no siempre se gana hablando. A veces se gana resistiendo. Aguantando de pie, aunque por dentro se desmorone una. Courtney caminó hacia el altar como si flotara. Todos aplaudieron. Todos menos yo. Pero aún desde la última fila, no dejé que me quebraran. Porque tal vez me escondieron. Pero no me borraron. Y eso fue su primer error. Todo empezó en junio. O quizá antes. Pero fue ese mes cuando el vacío se hizo imposible de ignorar. Había pasado más de un mes sin una sola llamada de Evan. Nada. Ni un «¿Cómo sigues, mamá?», después de mi cirugía de cadera. Ni un mensaje rápido. Ni una visita. Como si recuperarme sola fuera lo más natural del mundo. Como si ya no mereciera ni el consuelo de su voz. Yo había tratado de justificarlo. Que estaría ocupado. Que la boda lo tenía estresado. Pero una parte de mí sabía que había algo más. Lo confirmé cuando ofrecí ayudar con un poco del gasto. Solo $500. Un gesto modesto pero hecho con amor. Courtney fue quien respondió, con esa sonrisa que no llega a los ojos. «No queremos tu caridad». Caridad. Palabra que escupió como si le ofreciera limosna en lugar de apoyo. No importa que esos 500 salieran de mi pensión. Con esfuerzo. No importaba que lo hiciera con orgullo, deseando participar en la alegría de mi hijo. Para ella, yo era una nota disonante en su sinfonía de apariencias. Algo que esconder. La verdad es que se habían estado alejando desde que Evan consiguió ese nuevo trabajo de ejecutivo. Comenzó a hablar diferente, a vestirse diferente. Cambió el carro, el vocabulario, hasta la forma de caminar. Dejó de pasar por casa los domingos. Ya no necesitaba mi sopa, ni mis consejos. Y Courtney, que viene de una familia de apellido largo, y apellidos aún más largos, se encargó de recordarme que ahora estaban en otra etapa. Claro que sí. Etapa donde yo sobraba. Recuerdo cuando Evan era pequeño, y me decía que nunca se iba a casar, porque no quería dejar de vivir conmigo. Me traía flores de papel hechas con recibos. Me preguntaba por mis canciones favoritas y bailábamos en la cocina. Pero ahora, hasta respirar a su lado parecía un acto de vergüenza para él. El silencio de junio fue solo el eco de una decisión que ya habían tomado. Seguir adelante sin mí. Y yo, ingenua, todavía guardaba el recibo de la tienda por si podía cambiar mi vestido de boda por uno más alegre. Pero la alegría ya no era parte del trato. Esto no era nuevo. Solo era más descarado. La Navidad pasada ya me lo habían dejado claro. «Mejor quédate en casa, mamá. Con este hielo es peligroso manejar», me dijo Evan por teléfono, con tono dulce y distante.
Pero bastó abrir redes sociales para verlos a todos sonriendo junto al árbol gigante de los padres de Courtney. Ella, perfecta en su suéter rojo, él con la bufanda que yo le regalé hace 2 años, y yo, en casa, con una pierna inflamada y una taza de té que no sabía a nada. Lo mismo pasó en la cena de celebración por su ascenso. Courtney me escribió un mensaje escueto. Será algo muy pequeño. Otra mentira. Al día siguiente, supe que fue en un restaurante elegante, reservado solo para los suyos, sus padres, sus hermanos, todos vestidos como si fueran parte de una campaña publicitaria. Esa mesa tenía espacio para 6, pero no para una madre. Intenté no guardar rencor. Me repetía que tal vez era solo descuido, no rechazo. Hasta que ofrecí el único regalo que de verdad importaba. Encontré los gemelos de mi esposo en una cajita de terciopelo gris. Habían sido suyos, un símbolo de los años en que luchamos juntos, cuando cada peso contaba. Pensé que sería un gesto hermoso que Evan los llevara el día de su boda. Un recuerdo de su padre, de su historia. Courtney los devolvió por mensajero, sin decir una palabra. Solo venían con un post-it rosado pegado a la tapa. Not the vibe. Esa frase me rompió de una forma distinta. No fue solo el rechazo al objeto, fue el rechazo a todo lo que representaba. Nuestro pasado, nuestro amor, nuestro sacrificio. Not the vibe. Como si el recuerdo de su padre fuera un accesorio barato que no combinaba con su boda de catálogo. Ahí supe que ya no estaban confundidos ni ocupados. Estaban decididos. Yo no encajaba en la nueva versión de sus vidas. No era elegante, no era moderna, no era útil. Solo era la madre. Y ser madre al parecer ya no tenía valor si no se podía envolver con moño dorado. Pero yo aún tenía algo que ellos no: memoria. Y la memoria, cuando se activa, es peligrosa. 3 semanas antes de la boda, cuando ya el silencio de Evan era un grito constante en mi vida, decidí visitar a alguien que no me debía sonrisas ni explicaciones vacías. Lena Gómez. La conocí años atrás, cuando yo era su supervisora en el departamento jurídico de la alcaldía. Entonces era una muchacha brillante, con hambre de justicia y mirada inquieta. Ahora era abogada independiente, reconocida por su firmeza. Y aunque no nos veíamos desde hacía tiempo, me recibió con el mismo respeto de siempre. Me senté frente a ella con la carpeta en las manos pero sin saber por dónde empezar. No vine a llorar, le dije. Vine a entender. Le expliqué lo poco que sabía del nuevo emprendimiento de Evan, una startup que, según él, sería el gran salto. Me habló vagamente de socios, de ideas tecnológicas, de inversión externa. Nunca me dio detalles, pero yo sabía leer entre líneas. Quiero saber quién está detrás, le pedí. ¿Y si mi hijo es dueño de algo, o solo la fachada? Lena, sin juicio ni prisa, abrió su computadora y empezó a buscar. Registró nombres, cruzó archivos, accedió a bases de datos públicas. Tardó menos de 10 minutos en encontrarlo. La empresa existía, sí. Y sí, había movimiento financiero. Pero lo que me mostró me dejó helada. El nombre de Evan no aparecía por ningún lado. La empresa estaba registrada únicamente a nombre de Courtney. Ella figuraba como fundadora, presidenta, administradora y representante legal. Todo en uno. El nombre de Evan ni siquiera aparecía como asesor externo. Para efectos legales, era un desconocido. ¿Está seguro esto?, pregunté, casi en un susurro. Más que seguro, respondió Lena, señalando los documentos. Esto está armado para dejarlo fuera desde el primer día. Me quedé mirando la pantalla como si pudiera cambiar la historia con solo pestañear. Pero no. Esa era la verdad. Mi hijo, el del título universitario y las madrugadas de café, no era dueño de nada. Solo el novio brillante en la historia que Courtney escribía sola. Y yo, la madre invisible, acababa de ver lo que nadie más quería mirar. El brillo no siempre viene del oro. A veces, es solo papel aluminio bien doblado. Salí de la oficina de Lena con el alma revuelta. No por el engaño en sí, sino por todo lo que confirmaba. A mí no me dolía solo lo que vi en esos documentos. Me dolía lo que ya venía sintiendo en la piel desde hacía meses. La sensación de haber sido apartada como una prenda vieja. Útil en invierno pero vergonzosa en verano. Me detuve en una cafetería del centro, pedí un té de manzanilla y saqué mi libreta. No para desahogarme, no para llorar. Para pensar.
Porque si algo he aprendido en esta vida, es que la dignidad no se improvisa, se planea, se cuida, y se defiende con los pies bien puestos en la tierra. No quiero arrastrar a nadie al fango. No me interesa destruir. Lo que quiero es simple: proteger mi nombre, mi historia, lo poco o mucho que he construido. Quiero que, cuando yo no esté, mi voz siga marcando límites. Y si eso significa dejar por escrito que mi hijo, ese niño que me decía que yo era su estrella, no recibirá ni un centavo hasta que demuestre que puede actuar con honor, entonces así será. Empecé a escribir una lista. No de castigos sino de condiciones. Formación financiera. Trabajo voluntario. Responsabilidad legal. No es crueldad, es cordura. Porque si no les enseño yo a respetar lo que cuesta ganarse un legado, nadie lo hará. Y hoy, en esta boda donde me escondieron como si llevara peste, quiero algo más. No escándalos, no gritos, solo una presencia. Que me vean. Que les incomode mi postura recta en la última fila. Que se pregunten por qué estoy tranquila. Que sospechen que sé más de lo que aparento. Quiero que Courtney, con todo su encaje blanco y sus copas de cristal, sienta por un segundo que no todo le pertenece. Que hay cosas que no puede comprar ni manipular. Y que una madre, cuando se levanta desde el rincón donde la acorralaron, puede ser más firme que cualquier abogado o juez. No soy invisible. Y aunque me hayan querido borrar, olvidaron un detalle: todavía respiro. Y mientras respire, nadie va a escribir mi final por mí. Volvamos a la boda. A ese salón perfumado de flores caras y promesas vacías. A ese instante en que yo, sentada entre sombras y murmullos, ya no me sentía sola. Porque fue ahí, justo cuando creía que lo peor del día había pasado, que un desconocido se sentó a mi lado con la naturalidad de quien siempre ha estado ahí. Un hombre de traje azul, impecable, con mirada inteligente y voz serena. Me ofreció una sonrisa leve, como quien no necesita pedir permiso. Finge que venimos juntos, dijo en voz baja, como si ya supiera que necesitaba un escudo. No es por ti, es por ellos. Le lancé una mirada inquisitiva, sin entender del todo, pero sin oponerme. A esas alturas, cualquier gesto que no viniera con juicio o lástima, se sentía como un abrazo. Él deslizó discretamente una tarjeta entre mis dedos. David Russo. Investigador financiero. Casi me reí. ¿Un detective en la boda de mi hijo? ¿Qué hacía él aquí? La respuesta llegó antes de que pudiera preguntar. Courtney está siendo investigada por su propio tío, susurró con calma. Hay sospechas de que ha estado manejando mal fondos familiares. Yo solo seguí las pistas, y apareciste tú. Yo, la madre marginada. La vergüenza que mandaron al fondo de la iglesia. Resulta que también figuraba en registros públicos. Aparecía como cofirmante de un documento financiero antiguo, uno que relacionaba a Evan con un emprendimiento que ahora parecía no existir. Te reconocí por ese papel, añadió David. Y por cómo te miró tu hijo. Como quien teme que el pasado lo alcance. Me quedé inmóvil, el corazón latiendo fuerte, pero el rostro imperturbable. No dije nada, solo asentí con suavidad. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien había visto lo que yo también veía. Que detrás de toda esa elegancia prestada había hilos torcidos. No sabía aún qué haría con esa información. Pero una cosa era segura. Ya no estaba tan sola. Y si ellos habían estado jugando con cartas marcadas, entonces no sabían con quién se estaban metiendo. Porque yo también sabía jugar en silencio. Y a veces, el silencio es lo que más retumba. Después de la ceremonia, mientras los invitados se deshacían en abrazos y risas forzadas, yo me escabullí con la elegancia que da la costumbre de ser ignorada. Afuera, en la zona de ballet, el aire fresco me ayudó a volver a mí. Saqué la tablet de mi bolso. Sí, la misma que Evan me regaló hace 2 Navidades, cuando todavía me llamaba los domingos. La misma en la que guardo mis cuentas, mis recetas, y ahora, mis sospechas. Abrí los archivos que David Russo me había enviado unos días antes. No eran muchos, pero eran suficientes para encender todas las alarmas. Contratos, formularios fiscales, movimientos bancarios. Todo cruzado con un nombre, el de Courtney. Y lo más perturbador de todo, era lo que no aparecía. El nombre de Evan. Borrado. Eliminado como si nunca hubiera existido en esa empresa. Me concentré en un documento en particular.
Un formulario de transferencia de acciones, fechado 3 años atrás. Yo había firmado como testigo, sin saber realmente qué estaba autorizando. Evan me dijo que era una cosa de rutina, para agilizar impuestos. Ahora veía la trampa completa. Había cedido sus derechos legales a Courtney en aquel entonces, y lo disfrazó de trámite menor. Cruzando ese documento con sus declaraciones fiscales, entendí todo. Evan había movido sus opciones de acciones a nombre de ella para evitar pagar impuestos sobre donaciones. Un truco legal, y una traición emocional, porque al hacerlo, no solo renunció a su participación, también me excluyó de cualquier vínculo legítimo con lo que, en su momento, fue un esfuerzo conjunto. Me quedé mirando el archivo, sintiendo una mezcla entre vergüenza ajena y una tristeza, que no sabía si era por él o por mí. ¿En qué momento mi hijo aprendió a esconder papeles y a disfrazar verdades? ¿Y por qué pensó que yo nunca entendería? Respiré hondo, cerré la tablet. No necesitaba entenderlo todo en ese momento, solo tenía que recordar que esto no era un accidente, era una elección. Y las elecciones, por más dulces que se digan, siempre tienen un costo. Ahora me tocaba decidir cuál iba a ser el mío. La recepción fue un desfile de apariencias, risas contenidas, discursos ensayados y brindis que sabían más a autosatisfacción que a amor genuino. Yo me mantuve al margen, como se espera de alguien a quien colocaron en la sombra. Observaba, escuchaba, y por dentro, tejía mi red de certezas. Fue cerca del bar cuando Courtney se me acercó. El maquillaje impecable, el vestido ajustado como una armadura, y esa forma de caminar que siempre le vi, como si ya hubiera ganado. Se inclinó hacia mí con una copa en la mano y esa sonrisa suya que nunca ha sido amable. La próxima vez, RSVP con un no, susurró, apenas moviendo los labios. Nos haces quedar mal. Eres una distracción. Me tomó un segundo procesarlo. No por sorpresa, sino por la frialdad con que lo dijo. Ni un titubeo, ni una pizca de vergüenza. Solo ese tono de quien da por sentado que los demás existen para adornar su escenario, no para opacarlo. Evan llegó segundos después. La cara tensa, como si ya supiera que algo se estaba saliendo del libreto. Me miró con los ojos del niño que rompía un jarrón, y no sabía cómo explicarlo. No deberías haber venido, me dijo, sin mirarme del todo. Yo tomé mi vaso de agua con calma. Lo giré entre los dedos y sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue la clase de sonrisa que uno da cuando ya no espera disculpas. Solo confirma verdades. Muy bonito discurso, Evan, dije sin levantar la voz, aunque omitiste mencionar el pequeño error fiscal que cometiste el trimestre pasado. ¿Lo recuerdas? Esa cláusula del IRS que pasaste por alto cuando firmaron aquel contrato. El silencio entre nosotros fue espeso. Courtney parpadeó, por primera vez sin una respuesta automática. Evan se puso rígido. Yo no dije más. No hacía falta. Me alejé lentamente, dejándolos con el eco de algo que no sabían si era amenaza, advertencia o simple observación. Pero yo sí lo sabía. Era un recordatorio. No soy un adorno. No soy una distracción. Soy la mujer que los vio crecer, y que ahora empieza a ver más claro que nunca. Al día siguiente, mientras los recién casados seguían colgando fotos perfectas en redes, yo me encontraba sentada en mi mesa de desayuno, con la tablet abierta y el café ya frío. David, puntual como siempre, me envió nuevos hallazgos, y esta vez, no eran solo sospechas, eran pruebas que dolían, no por lo que revelaban, sino por confirmar lo que ya venía oliendo desde lejos. La primera fue un registro de transacciones. Courtney había liquidado $130.000 en acciones de la misma empresa que según los documentos oficiales, solo ella dirigía. Ese dinero, según David, había cubierto la boda casi en su totalidad. El vestido, la orquesta, los arreglos florales que nunca me rozaron los dedos. Todo financiado con capital de una empresa que Evan creía suya. O al menos compartida. El segundo golpe fue menos técnico, pero más íntimo. Una invitada, una chica lista con ojo para el chisme, había captado una imagen en el cóctel previo. En la foto, se veía la pantalla del iPad de Courtney, abandonado unos segundos sobre una mesa. El correo abierto en primer plano. Asunto. Confirmación de sociedad. Cuerpo del mensaje. Nos emociona que seas la única fundadora registrada. Tu perfil nos da la confianza para asociarnos contigo de cara al próximo año fiscal. Me quedé mirando esa foto más de lo que quise admitir,
No por el contenido, sino por lo que implicaba. Courtney ya hablaba en singular, ya se proyectaba sin Evan. Mientras él me decía que todo era un proyecto en común, mientras celebraba sus supuestos logros con discursos vacíos, ella firmaba alianzas sola. Sellaba un futuro del cual él ya no era parte, ni yo. Ni nadie que no se adaptara a su versión editada del éxito. No lloré. Ya no. Pero sentí que algo dentro de mí se endurecía. Una capa más de piel, una costra nueva sobre heridas viejas. Porque hay traiciones que te quiebran. Y otras que te enseñan a no temblar nunca más. Y yo, ese día, aprendí a no temblar. A sostenerme. A documentar. Porque el olvido ya no era una opción. ¿Y el silencio? Tampoco. David me escribió 2 días después con tono urgente. Tenemos que hablar, decía el mensaje. Lo llamé de inmediato, aunque ya intuía que venía algo más fuerte que los correos anteriores. Y así fue. Lo que me contó no solo cerró el círculo de sospechas, lo abrió aún más, hacia un abismo que ni yo me esperaba. Courtney había iniciado un trámite legal para desvincular por completo a Evan de la empresa. No fue un error administrativo ni una decisión temporal. Fue una maniobra precisa, fría y anticipada. Un movimiento calculado. Aparentemente, llevaba meses preparando su camino para presentarse como única fundadora, única propietaria, única voz. Evan no tenía idea. Aún creía que era parte del sueño. Pero eso no fue lo peor. Lo que realmente me hizo tragar saliva fue lo que David descubrió al revisar un documento reciente. Courtney había modificado su prenupcio. Unos cambios pequeños, técnicos, pero devastadores. Ahora, en caso de divorcio, Evan no recibiría ni un centavo de lo generado por la empresa. Ni participación, ni retribución. Nada. Todo quedó a nombre de ella. Como si él nunca hubiera trabajado hasta la madrugada, como si no hubiera invertido tiempo, ideas y prestigio. Como si hubiera sido solo un espectador en su propio proyecto. Cerré los ojos y recordé a mi hijo de niño, con sus dibujos mal hechos y su eterna fe en la justicia. Me pregunté en qué momento perdió el juicio. O si acaso nunca lo tuvo, solo ilusiones mal puestas. Me dolía verlo así, aunque él aún no lo supiera. Me dolía más que si me hubiera gritado, porque yo podía resistir su indiferencia. Pero verlo traicionado por la persona que él eligió, eso me atravesaba distinto. Y aún así, algo dentro de mí se mantuvo sereno, firme. Porque ya no se trataba solo de protegerme a mí, se trataba de dejar constancia por él y por mí, de que la verdad siempre encuentra la forma de abrirse paso, incluso cuando nadie la espera, especialmente cuando todos la subestiman. Esa noche, ya lejos del bullicio, de las copas alzadas y de los flashes que no me buscaban, regresé sola al hotel. Una habitación sencilla, sin lujos pero limpia. Abrí la cortina para ver la ciudad iluminada. Qué curioso, pensé. Tantas luces, y yo sintiéndome tan a oscuras por dentro. Me senté al borde de la cama, los zapatos en el suelo, las medias dobladas con ese cuidado que heredé de mi madre. Y por primera vez en mucho tiempo lloré. No a gritos. No con rabia. Lloré en silencio, como quien ya sabe que no hay marcha atrás. Pero no lloraba por mí. Lloraba por Evan. Por el niño que una vez fue. El que me traía flores hechas con papel de recibo. El que me pedía que le pusiera mis discos de jazz porque la música vieja suena como abrazo, mamá. Ese niño que me miraba con devoción, como si yo supiera todas las respuestas. ¿Dónde se fue? ¿Qué parte de él murió, para que permitiera ser arrastrado por tanta apariencia, por tanta falsedad? Porque una cosa es alejarse. Otra muy distinta es vender tu alma con tal de pertenecer a un mundo que no te quiere, solo te usa. Recordé sus manos pequeñas aferradas a las mías cuando tenía miedo a la oscuridad. Y ahora, irónicamente, era yo la que sentía ese mismo temor. Pero no por mí. Por él. Porque lo estaban envolviendo en una red que no tejió, pero en la que ya estaba atrapado. Me recosté, y dejé que el sonido del tráfico lejano me arrullara. Entre pensamientos sueltos surgió una idea clara. Tal vez no podía rescatarlo. Tal vez Evan necesitaba caer para entender. Pero lo que sí podía hacer, era dejarle migajas de verdad. No para hoy, que aún no escucha, sino para cuando despierte, si es que despierta. Porque aunque ya no soy bienvenida en su nueva vida, sigo siendo la voz que lo vio nacer. Y esa voz,
Aunque hoy esté en pausa, no se ha apagado. Solo espera el momento correcto para decir lo que nadie más se atrevería a decirle. Con amor. Con firmeza. Y con toda la verdad. Pasé toda la mañana siguiente frente a la mesa del hotel, con una libreta abierta, el té ya tibio y el corazón tranquilo. No había espacio para impulsos. Esto no iba a ser una reacción. Sería una estrategia. Porque así como me enseñaron a callar, también aprendí a pensar. Y pensar, cuando una ya no busca aprobación, es el arma más poderosa. Abrí un nuevo correo y redacté una invitación sencilla. Casi inocente. Una reunión de desayuno para explorar oportunidades de inversión con un potencial ángel financiero. Elegí un hotel boutique discreto, salón privado, luces tenues, sillas de respaldo recto. Profesional, pero íntimo. La invitación fue dirigida a Courtney Delmar, fundadora y CEO. Incluí a Evan en copia, porque sabía que aún respondía ante cualquier cosa que sonara a negocios, sobre todo si venía validado desde el correo corporativo de ella. También copié el nombre de una firma falsa, bien redactada, con dominio propio. A estas alturas, no necesitaba una reunión real, solo necesitaba que se presentaran. Juntos. David se encargaría del entorno técnico. Lena, de la parte legal. Yo, de poner el rostro que ellos no esperaban ver. No fue venganza. Fue algo más fino. Más medido. Como poner una semilla en tierra fértil. Yo no iba a gritarles sus errores. Solo iba a mostrarles el espejo. Y si ese reflejo les dolía, no sería mi culpa. Miré el mensaje una última vez antes de hacer clic en enviar. Sentí una calma extraña. Como si, después de tanto, por fin hubiera recuperado algo que creí perdido. El control. Guardé mi libreta, me puse el abrigo y salí a caminar por la calle vacía del centro. El aire frío en la cara me devolvió el foco. Iba a ser una batalla silenciosa, sí, pero no menos poderosa, porque no hay nada más fuerte que una mujer que ya no necesita que la escuchen, pero sabe exactamente cuándo hablar. Y ese momento, lo sentía en los huesos, estaba cada vez más cerca, solo quedaba esperar. Y cuando llegara, no habría forma de ignorarme, ni de seguir jugando sin consecuencias. Martes en la mañana. Las paredes del salón de reuniones estaban cubiertas de paneles de madera clara, con una mesa alargada en el centro, y ventanas altas, que dejaban pasar una luz fría pero limpia. David ya estaba allí, con su laptop abierta, sus papeles alineados como soldados. Lena, puntual, repasaba documentos con la precisión que siempre admiré en ella. Yo llegué al final, sin prisa, sin disculpas, con la misma ropa sobria que había usado para tantas reuniones en mi vida anterior, la que Evan parece haber olvidado. Courtney fue la primera en notar mi presencia. La vi tensarse al instante, como si su columna supiera algo que su boca aún no se atrevía a decir. Evan, en cambio, parpadeó 2 veces, perplejo. La confusión en su cara no era solo por verme allí, era porque, por primera vez, yo no estaba donde él me había puesto. David tomó la palabra como si aquello fuera una junta más. Su tono fue amable, casi aburrido. Se presentó como parte de un grupo de análisis previo a una posible inversión. Luego proyectó una presentación sobria, sin colores llamativos ni gráficos exagerados. Lo que siguió fue una disección quirúrgica. Movimientos bancarios, estructura societaria, registros contradictorios. Lena intervino solo una vez, para señalar un correo en el que Courtney se atribuía decisiones legales que, según el acta fundacional, requerían aprobación conjunta. Yo no dije nada, no hacía falta. Mi presencia ya hablaba por sí sola. Courtney intentó interrumpir, pero su voz tembló al segundo párrafo. Evan, en silencio, fue cambiando de color con cada nueva diapositiva. No me miraba, pero yo sí lo observaba a él. Porque no había odio en mis ojos. Solo verdad. Una verdad que se posaba frente a ellos como un espejo sin marco. Cuando David terminó, reinó un silencio espeso. Courtney cruzó los brazos, dispuesta a negar, pelear, girar la narrativa. Pero esta vez, no era ella quien dictaba el tono. Y Evan, bueno, él ya no tenía a quien culpar. Solo quedaba mirar lo que habían hecho. Lo que permitieron. Y lo que yo, finalmente, les iba a hacer enfrentar.
David cerró la presentación con un clic seco. Sin dramatismo. Como quien no necesita rematar, porque ya lo ha dicho todo. Pero aún faltaba lo esencial, la evidencia tangible. Lena se levantó y, con una carpeta gruesa en la mano, comenzó a repartir copias con la calma de quien ya sabe que no necesita gritar para ganar. Primero, una solicitud de liquidación de activos, firmada por Courtney, fechada 3 semanas antes de la boda. Movió $130.000 sin consultar a nadie más, alegando gastos operativos urgentes. La cuenta bancaria no mentía. El dinero salió y fue a parar a proveedores de eventos, catering y joyería de lujo. Luego, el prenupcio. 2 versiones. La original, que Evan firmó en confianza, y la versión más reciente, modificada sin su conocimiento. Lena señaló la fecha exacta en que se hizo la enmienda. Curiosamente, el mismo día que Evan estaba en una convención de tecnología en otro estado. Después, los registros de la empresa. El archivo de constitución inicial mostraba a Evan como cofundador, con el 50% de participación. Pero una actualización, misteriosamente presentada sin su firma, lo eliminaba de toda mención. David explicó cómo ese cambio fue aprobado con un poder notarial que Courtney presentó, usando un documento que Evan firmó hace años, creyendo que era para asuntos médicos. Por último, una imagen proyectada en la pantalla, Courtney, en su propio iPad, mostrando un correo en el que se atribuía ser la única creadora de la empresa. Sin rodeos. Gracias por confiar en mi liderazgo individual, decía el mensaje. Courtney abrió la boca, pero no salió nada. Solo un leve crujido en su garganta. Evan, mientras tanto, hojeaba los papeles como si buscara una línea que lo salvara. Pero lo único que encontró fue una pila de traiciones. Y la realización brutal de que había sido cómplice de su propia ruina. Yo seguí en silencio. Porque lo dicho ya estaba dicho. Y lo escrito, bien archivado. No hacía falta una sola palabra más. El daño no lo causé yo. Solo me aseguré de que nadie más pudiera fingir que no lo veía. Porque al final la verdad pesa más que cualquier anillo. Y esta por fin ya no estaba escondida. El aire en la sala se volvió espeso, como si el oxígeno también hubiera decidido detenerse a observar. Courtney, aún con las manos cruzadas sobre la carpeta, respiraba por la boca, como quien busca una salida que ya no existe. Evan, en cambio, parecía más joven de golpe. No por inocencia, sino por desorientación. Como si por fin entendiera que no sabía nada. Fue David quien rompió el silencio, esta vez con una voz más firme. Sin agresividad, pero con el filo de quien sabe que ya no hay margen para evasivas. Si no hay transparencia con los socios y con tu pareja, esta negociación se da por terminada. De forma permanente. Courtney giró lentamente hacia Evan, con los ojos vidriosos, buscando algo. Compasión, tal vez. O ignorancia útil. Pero él no se movió. No dijo una sola palabra. Y en ese gesto, su primer verdadero silencio en años, hubo más que en cualquier discurso. Lena se acercó entonces, sin urgencia, como quien cumple con el último paso de un proceso inevitable. Colocó frente a Evan un documento con su nombre impreso en letras negras. Revocación de poder. Solo firma, dijo con suavidad, y esto termina aquí. Evan tomó el bolígrafo sin dudar, ni miró a Courtney. Firmó en silencio, en 2 trazos rápidos, y se quedó con la mirada fija en el papel, como si en esa firma se cayera un edificio entero. Yo no hable con acento agudo. No tenía por qué. Ya no era yo quien debía defender nada. Mi trabajo, si se le puede llamar así, era simple. Estar presente. Ser testigo de una verdad que por fin se volvía visible. Courtney retrocedió en su silla. Lo supe por el sonido, no por verla. Porque ni siquiera me volví hacia ella. No por desprecio. Por claridad. Ese día entendí algo que ninguna madre quiere admitir, que a veces, lo más amoroso que puedes hacer, es dejar que tu hijo vea con sus propios ojos en qué se ha convertido su mundo. Y luego, con todo el amor que aún te queda, entregarle una hoja. Para que empiece de nuevo, si quiere. Pero ya sin ti como escudo. Courtney salió del salón sin decir palabra. Ni una excusa, ni una lágrima, ni una última mentira. Solo ese andar acelerado de quien sabe que el castillo de cartas acaba de colapsar. El portazo no fue fuerte, pero resonó como campana en una iglesia vacía.
Los días siguientes no necesitaron mi intervención. Bastó con soltar una verdad bien documentada en la dirección correcta. El tío de Carney, el mismo que había contratado a David, recibió el informe completo. No solo lo leyó, lo distribuyó a socios, a potenciales inversionistas, a abogados de familia con nombres importantes. Primero desaparecieron las publicaciones de su LinkedIn. Luego, su perfil entero. Una semana después, los rumores llegaron incluso a mí. Reuniones canceladas, llamadas no respondidas, acuerdos en pausa. La reputación de Courtney, cuidadosamente tejida con discursos de empoderamiento y fotos editadas, se empezó a deshacer como hilo viejo. Evan, por su parte, pidió una licencia de su empleo. Nadie le preguntó por qué. Todos sabían que algo no andaba bien. Y cuando el escándalo toca la puerta, hasta los más cercanos prefieren fingir que no estaban en casa. Las cuentas conjuntas quedaron congeladas. Una auditoría fiscal fue solicitada por los propios abogados de la familia Del Mar. Yo no dije nada, no opiné. Porque esto no era venganza, era consecuencia. Cortente, la mujer que me dijo que no quería mi caridad, ahora tenía que justificar cada centavo recibido, cada transacción, cada promesa que vendió como hecho. No sé si lloró, no sé si aún intenta limpiar su nombre, pero sí sé algo, hay cosas que no se lavan con excusas. Y hay verdades que, una vez expuestas, se quedan pegadas a la piel como marca. Me preguntan si me alegré. No, no fue alegría, fue paz. La paz de saber que, esta vez, no me borraron. Que el intento de invisibilizarme terminó dándome más presencia que cualquier vestido caro o asiento preferente. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, lo sentí en cada silencio que vino después. Ya no era la madre decorativa. Era la que había hablado cuando nadie más se atrevía. Y eso a estas alturas de la vida vale más que cualquier aplauso. Con todo sobre la mesa, llegó el momento de actuar con la misma firmeza con la que me mantuve callada durante tanto tiempo. No para castigar, sino para dejar claro que el respeto no se ruega, se exige, y que mi legado, lo poco o mucho que tengo, no será un premio automático por llevar mi apellido. Lena me ayudó a redactar una enmienda a mi testamento. No fue difícil, solo fue doloroso. Excluir a Evan sin sentir que lo abandonaba me tomó más esfuerzo que firmar cualquier documento. Pero no era un castigo. Era una condición. Una ruta. La cláusula es clara. No recibirá nada hasta completar un programa certificado de asesoría financiera y al menos 6 meses de servicio comunitario. No caridad simbólica, no donaciones fáciles. Trabajo de verdad, con gente que no pueda pagar excusas. Gente que le recuerde lo que alguna vez supo, pero olvidó. Lena lo entendió todo sin que tuviera que explicarle. Notarizó el documento y me miró con esa mezcla de admiración y tristeza que a veces se reserva para las decisiones que nadie aplaude, pero todos respetan. David, por su parte, hizo lo que prometió desde el principio. Formalizó la denuncia por representación fraudulenta ante el IRS. Incluyó copias de correos, transacciones y declaraciones cruzadas. Courtney, con su impecable imagen de empresaria joven, ahora figuraba como sospechosa en una investigación por evasión y falsificación. Y la empresa no llegó a ninguna parte. Lo que pudo haber sido un lanzamiento público se desmoronó antes de salir del horno. Ningún inversionista quiere verse asociado con una historia así. Ni con escándalos, ni con esposas ambiciosas, ni con esposos que no saben lo que firman. Miré todo ese proceso como quien riega una planta que no verá florecer. No buscaba que Evan entendiera ahora. Quizá lo haría después. O nunca. Pero lo importante era esto. Había puesto una línea en la arena. Una que decía, hasta aquí. Porque incluso el amor más profundo tiene un borde. Y al cruzarlo, ya no se habla de cariño. Se habla de respeto. Y ese, hijo mío, cuesta. Pero aún estás a tiempo de ganarlo. Si quieres. Regresé a casa sin anuncios, sin despedidas. Abrí la puerta, encendí la lámpara del recibidor y me senté unos minutos en silencio, dejando que el eco de todo lo vivido encontrara su lugar dentro de mí. No había celebración. No había tristeza, solo una calma que me llenaba los huesos. Saqué del cajón superior el estuche de terciopelo gris. Los gemelos de mi esposo seguían allí, intactos. Cerré la tapa con suavidad,
como quien pone punto final a una historia que merecía ser leída completa. Los guardé en el fondo del cajón, junto con una nota corta escrita a mano, para quien entienda lo que cuestan las cosas que no se compran. Después, me arreglé para salir. Un pequeño concierto de jazz en un centro cultural cercano. Nadie me esperaba, pero eso no importaba. Me puse el mismo vestido azul marino de la boda, el que según Courtney me hacía ver fuera de lugar, y lo llevé con orgullo, porque no era el vestido lo que estorbaba, era yo, y esa versión mía, la que no pide permiso, la que camina recta, había vuelto para quedarse. El concierto fue hermoso, pequeño, íntimo, lleno de melodías que acariciaban heridas viejas. Cerré los ojos más de una vez, no para escapar, sino para sentir mejor, porque después de tanto caos, me di el lujo de sentir solo lo que yo decidía. Al regresar, pasé por el banco. Abrí mi caja de seguridad, esa que pocos saben que tengo. Dentro, coloqué una nueva llave. No es metáfora, es literal. Una copia única que abre una carpeta con todos los documentos que narran esta historia. Contratos, correos, fotos. Verdad pura, sin adornos. No sé si algún día Evan la encontrará. No sé si tendrá el valor de enfrentarse a todo lo que permitió. Pero estará allí, esperándolo, como estuve yo, tantas veces. Cerré la caja. Me quedé unos segundos con la mano sobre el frío del metal, y supe que, por fin, tenía algo que nadie podía quitarme, control sobre lo que dejo atrás. Y esta vez, lo que dejo, empieza conmigo. No con ellos. Conmigo.